pero es súper fácil ir caminando. Si son flojos, pues van a querer ir en camello, pero si no son flojos, pueden caminar como nosotros. Y aquí voy rumbo a tocar una de las maravillas del mundo, aquí en Egipto, no puedo creer esto. Por aquí es la entrada. Quien tenga claustrofobia le queda difícil. Wow, esto es increíble. Uy, es impresionante, impresionante. Viajeros, el día de hoy vamos a estar visitando las pirámides de Egipto. Así que en este video, bueno, primero vamos a ver cómo fue la llegada aquí a Giza, cómo es el hotel y la entrada, así que vamos allá. Viniendo de Hurghada hemos llegado a El Cairo y de aquí nos dirigimos a nuestro hospedaje en Giza, que es la zona donde se encuentran las pirámides. Recuerden que lo ideal de esta visita a las pirámides es hospedarse en los hoteles que quedan justo enfrente de ellas. La aventura. Miren por dónde es. El Hotel Royal Pyramids Inn, ya hemos llegado. Es acá. De este hotel les hablaré más a detalle en uno de mis siguientes videos dedicados solo a hospedaje en Egipto. Y hemos llegado a las pirámides, estamos súper cerca. Nada más que no están prendidas el día de hoy. Miren, y este hotel tiene el show de las pirámides súper cerca. Prácticamente las tenemos enfrente. Miren qué belleza. Wow. Miren, aquí se encuentra el hotel. Es en una calle, como les mostraba, entrando un poco escondidita. Pero nada que temer, todo bien. Tiene aquí una terraza. Y miren pues esta maravilla, que en nuestra primera noche pudimos ver el espectáculo de las pirámides desde la terraza de nuestro hotel. Florecían, juncales a orillas del Nilo. Habían vencido al tiempo. 5000 años más tarde. Que ella no te conmueva. Las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. ¡Bravo! Bueno, y aquí tenemos la habitación. Aquí están las dos camas individuales. Muy bien, muy cómodas. Y el baño privado. Se ve todo muy aseado, entonces está muy bien. Y este hotel nos está costando $24 la noche para 2 personas. Sigue siendo muy económico. Esto viene siendo en pesos. Bueno, y vamos a ver el exterior de la habitación. ¡Tarán! Acaba de pasar una bomba por acá. Pero nada, eso no son penas, está todo bien. Mientras la habitación esté buena, no pasa nada. Los exteriores del hotel ya de día. Miren. Y de nuevo las pirámides en todo su esplendor. Pero aquí se puede tomar una foto más bonita. Miren pues el espectáculo de desayuno también aquí incluido por $24 la noche por 2 personas. Miren, muchas cosas, agua. Ay, qué bueno que nos dieron agua. Sí. Y con esta vista, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Yo no sé, pero me encanta. Me encanta todo este paisaje, vivir toda esta experiencia. Así es que es novedoso todo. Bueno, y ahora sí, vamos con el video, vamos a conocer las pirámides. Sí, la zona alrededor del hotel huele a caballo, pero pues yo no le veo mayor problema a eso. Hay gente que se queja de eso, pero pues eso no tiene ningún misterio. Miren aquí ya todo el movimiento
para entrar a estas pirámides. Está toda la gente aquí, los turistas. Bueno, mira, comprar etiquetas aquí para las pirámides nos queda solamente a una cuadrita. Solamente a una cuadra del hotel, o sea que lo ideal es que siempre se hospeden muy cerquita de las pirámides, pues para que no se compliquen viniendo desde el centro, que siempre el tráfico aquí es algo caótico. Pero lo bueno es que aquí el clima está más fresquito que en el sur de Egipto. Me doy cuenta que entre más al norte es más fresco, entonces no se está haciendo tan horrible esperar aquí en la fila para comprar el ticket. Miren, aquí tenemos los precios de las entradas, los tickets. Están a 360 pounds la entrada general, que viene siendo esto en pesos y en dólares. Bueno, si es estudiante presentas el carnet y ahí tienes un descuento. En este momento solamente está abierta para entrar a conocer la pirámide de Keops, que pues es la más grande, así que vamos a entrar a conocerla. Son 600 pounds, que viene siendo esto en pesos y en dólares. El resto de pirámides están cerradas. Entonces, como nosotros vamos a estar pagando la entrada general y la visita a una de las pirámides, esto nos va a estar costando en total 960 pounds, que vienen a ser esto en dólares y en pesos. Miren, esta es la entrada de la pirámide grande de Keops, 600 pounds, que viene a ser como 20 dólares, y la entrada general a las pirámides como tal, 300 pounds, que vienen a ser algo más de 10 dólares, como 13 dólares. Esta es la entrada a las pirámides y la esfinge, miren qué lindo, espectacular. Lo primero lo que nos vamos a encontrar acá es la esfinge, vamos a entrar a verla. Hay un montón de tours en español acá, recuerden el que siempre les doy: si ustedes no paguen excursión, pueden leer antes de venir al lugar, después, o simplemente hacerse al ladito de un tour de estos y parar oreja. A eso se le llama estrategia. Family. Miren los camellitos, aunque a mí realmente no me gusta eso de montarse en los camellos, porque uno sabe que de pronto no los tienen muy bien. Así que traten de evitar ese tipo de... Bueno, si a ustedes les gusta es distinto, pero yo trataría de evitarlo. Hasta luego, ¿no? Y en el fondo están viendo los sacerdotes y también para el milagro. Oigan, aquí hay un montón de tours en español. Recuerden hacerse al ladito de uno para poder escuchar. Y tenemos aquí la esfinge. Miren qué espectáculo la esfinge. Bueno, sí sabían pues que esto es una roca que el faraón Keops construyó como para que esté siempre resguardando su pirámide, que es la más grande. O sea, tiene el rostro de Keops con el cuerpo de león. Estuvo mucho tiempo tapada por la arena del desierto y en varios años fue que empezaron como a descubrir. Primero, si pueden ver ustedes, a principios del siglo XX no estaba toda descubierta hasta las piernas, solamente se veía la parte de arriba, pero ya está todo esto descubierto. Todo creo que es cuerpo de león por la importancia que tiene el león para la cultura del antiguo Egipto. Y todo estaba tapado en arena por muchos siglos. Estuvo tapado totalmente en arena hasta que empezaron a descubrirlo. Y a principios del siglo XX estaba solamente como hasta por acá, según las fotos. No, definitivamente el clima aquí está súper pasable. Hasta ahora, que son como las 10 de la mañana, en el sur de Egipto, hasta ahora estaría imposible. Y aquí está súper bien. Thank you.
Oigan, yo no sé por qué todo el mundo me dice Shakira. ¿Será que es que todas las colombianas nos parecemos o qué? Pero no hacen sino decirme Shakira por todos lados. Esta aquí me está encantando porque a mí casi no me gusta estar como en montoneras de gente. Y los otros monumentos pues han sido súper lindos, por supuesto. Pero la cantidad de gente es un poco agobiante, que eso hace que uno se quiera ir rápido. Pero a cambio aquí el espacio es tan amplio, el espacio es tan grande que perfectamente estás tranquilo, te tomas todo el tiempo para tomarte fotos, videos, para disfrutar de la vista. A mí ese tipo de planes es los que más me gusta, que no sea así como tan a la carrera y no tan agobiados de tanta gente. Así que habiendo dicho esto, yo realmente les recomiendo que, bueno, contraten tours para los otros monumentos que son más alejados en el sur de Egipto y todo eso. Pero para este aquí de las pirámides, como les digo, lo ideal es que sea un día, que aparten un día para visitar esto y que sea por su cuenta, porque los tours siempre los van a traer a 1000. En cambio este da el espacio y el tiempo para que ustedes lo caminen y todo. Un día, hospédense cerquita en Giza para que lo disfruten más. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Miren cómo se ve la zona de Giza y la ciudad del Cairo al fondo. Y aquí nos vamos acercando a la segunda pirámide, la pirámide de Kefren, el hijo. Esa se llama Bob Marley y esta se llama Casanova. Ay, qué linda. Pero ¿cómo es posible que trajeran estas piedras tan grandes y pesadas en aquella época? Bueno, pues estas las traían de una zona cercana, las traían en barcas por el río Nilo. Y llegaban aquí a tierra y ahí hacían una especie de trineos y empezaban a arrastrar cada una de estas rocas y luego se cree que hacían algunas rampas para subirlas una a una cada uno de los bloques. Mucho se pensaba que estas pirámides aquí trabajaban esclavos, pero se ha descubierto que no era así, que eran trabajadores que les pagaban, porque pues aquí alrededor descubrieron como los lugares en donde ellos habitaban y les pagaban con cerveza y con pan. Vamos a arreglarlo con una cerveza. Y aquí voy rumbo a tocar una de las pirámides, una de las maravillas del mundo. Aquí en Egipto, no puedo creer esta cosa tan maravillosa. ¡Wow! Estamos tocando una de las pirámides, la pirámide de Kefren. Y esta que estamos llegando acá es la tercera pirámide del nieto de Miserino, es la más pequeña. En este punto llevábamos un buen rato con un señor que nos estaba siguiendo por todo el camino. Era un señor que nos ofrecía el servicio de camello, pero a pesar de que en repetidas ocasiones le decíamos que no, él seguía insistiendo. Nosotros le decíamos que preferíamos caminar y él continuaba acompañándonos por un largo rato. Y cuando ya finalmente en un tramo se dio cuenta que definitivamente no lo íbamos a contratar, se enojó. Así que bueno, tengan presente que estas personas son así, son bastante insistentes. Y tengan en cuenta que esto es mejor caminarlo, se disfruta mucho más y se conoce más, a menos claro que ustedes tengan problemas para caminar, sería la única razón, pero de resto no apoyemos el trabajo animal, además que se disfruta y se conoce mucho más este lugar caminándolo. Bueno, y aquí ya pasamos las pirámides y nos estamos dirigiendo como a un
una serie de miradores que hay para ver si se puede tomar otro ángulo de la foto, pero hasta el momento los caminos son muy suaves, y eso que estamos en la temporada baja donde el sol es más fuerte, y siguen siendo caminos muy suavecitos, pues no es agotador. Así que eso que dice la gente que es muy difícil caminar acá, que es muy lejos todo, pues no me parece. Y llegamos a este punto que es como un mirador, y aquí tenemos todo el tiempo del mundo para relajarnos un ratico con el vientico y refrescarnos y tener esta vista que también está buena para fotos. En el camino hacia estos miradores van a tener un montón de gente siempre acosándolos a que usen el camello o el caballo, incluso se van caminando con ustedes al lado, así ustedes les digan que no gracias y siguen con ustedes un buen rato. Ustedes simplemente no pongan atención, no se pongan a hacer mayor conversación porque después les van a querer cobrar, y ya sigan su camino. Bueno, y ahora vamos caminando para un siguiente mirador, que es un poquito más lejos, ya es como el mirador más alto donde todo el mundo va en camello, pero es súper fácil ir caminando. Si son flojos, pues van a querer ir en camello, pero si no son flojos, pueden caminar como nosotros, para que no lastimen a los animalitos. Miren las patas de los camellos como son, como todas blanditas. Miren, ahí se ve. Desde el mirador anterior que estábamos allá hasta el siguiente, unos 15 minuticos caminando, y es planito, bien. Y desde la entrada en la parte de abajo, allá en la parte de abajo, hasta este último mirador, chuncho por acá, más o menos a buen paso, por ahí 1 hora. Y eso que nosotros nos hemos detenido, pero a buen paso, 1 horita ya están acá arriba. Muy breve. Y hemos llegado aquí a este último mirador. Para hacer este tipo de tours no hay como tener un buen estado físico. Eso les ayuda mucho para ahorrarse dinero y disfrutar más el paseo. Entonces, esas pirámides pequeñitas que vemos a los lados, ustedes dirán, ¿esas qué son? Porque si son solo 3 pirámides, ¿qué son esas otras pequeñas? Pues bueno, las pirámides que hay a los lados de las pirámides grandes son las pirámides que construían los faraones para sus esposas. O sea, las pirámides de las reinas, me imagino que así se dice. Esa gente está ahí detenida porque casi se caen estas mujeres. El camello se fue de lado y por poco, si no se sostienen duro, para el suelo se van, y siempre son varios metros de altura. 2 metros más o menos de altura. Caminando por el desierto. Y ahora sí, después de haber estado en esos miradores, nos dirigimos a entrar a la pirámide de Keops del abuelo. Vamos allá. La Gran Pirámide de Giza, también conocida como Pirámide de Keops, es además de la mayor de las pirámides de Egipto, la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que todavía perdura. Es una estructura colosal de 146 metros de altura por 230 de lado en su base. Se calcula que se necesitaron más de 2 millones de bloques de piedra para construirla. Su construcción terminó alrededor del año 2600 a.C. y fue el edificio más alto de la Tierra durante 3800 años. Con ustedes la pirámide de Keops. Miren el tamaño de esos bloques. ¿Y qué tal la perfección de esos cortes? Derechitos, derechitos.
Eso sí era mucha ingeniería tan brutal para la época. Muy inteligentes esos egipcios. Que si es posible subir, pues obviamente no está permitido. Pero de poderse, pues con mucho cuidado, sí. Pasito a pasito se puede llegar hasta allá. Eso sí, con buen estado físico. Miren el tamaño de las personas comparado con cada uno de los bloques. Por aquí es la entrada. ¡Qué emoción! Vamos a entrar a una de las pirámides. Ay, qué rico. Wow, aquí vamos entrando a la pirámide de Keops. ¡Qué emoción! Hablar el piso. Uy, sí, está fresquito acá. Pero es súper estrecho, como había visto. Miren esto lo estrecho que es. ¡Wow! Quien tenga claustrofobia le queda difícil. Wow, esto es increíble, pero es impresionante, impresionante. Necesitan buen estado. Aquí, no por el mismo lado, o sea, se sale. Aquí hacen el cardio de una semana. Ya merito. Tremendo ejercicio. Miren todo lo que subimos, pero estoy demasiado sofocada. Estoy por la subir. Más adelante. Wow, wow. Miren esto, pero el calor es demasiado. No, esto no hay nada de ventilación acá. Miren, todas las personas salen jugadas en sudor. Bueno, y aquí vamos de nuevo para abajo. Tengan mucho cuidado. Es demasiado empinado. Yo que estoy en chanclas y me hace difícil. Me toca bajar como de ladito. Es demasiado increíble. Y que si vale la pena, vale totalmente la pena los $20. Es 10 minuticos, pero el solo hecho de saber que estás aquí en esto, de más de 3.000, 4.000 años de construido, es impresionante. Totalmente la pena pagarlos y entrar. Es tanto que está la gente juzgando acá que huele a pecueca. Es tanto el sudor que hay un aroma a pecueca. Y ya, eso fue esta maravillosa experiencia. Vamos a salir 10 minutos que valieron toda la pena. 2 pájaros de un tiro, hicimos ejercicio y estuvimos adentro de una cosa de estas tan espectaculares. Salimos como de un sauna. Ay, pobrecitos gringos, ya los tumbaron. ¿Por qué serán tan inocentes? Bueno, viajeros, y hasta aquí este video. Espero les haya gustado muchísimo este paseo
en este día por las pirámides de Egipto, una de las maravillas del mundo. Es increíble estar acá. En conclusión, bueno, tengo varias conclusiones para decirles. Primero, es un lugar que se puede caminar. Esos que les dicen que es muy difícil, que tienen que coger transporte, camello, caballo, lo que sea. No, si ustedes tienen buen estado físico, son jóvenes o mayores, pero tienen buen estado físico, no es nada difícil. Nosotros prácticamente en una hora estábamos desde el ingreso hasta el mirador de arriba y recorrimos, entramos como a las 10 y vamos saliendo a las 3, como 5 horas, y eso que paramos, nos sentamos a descansar, entramos a la pirámide de Keops, que esa es otra, es una súper experiencia. Hay opiniones divididas, hay gente que dice que no vale la pena y hay gente que sí. Yo personalmente digo que vale toda la pena. Son 10 minutos que son muy bien pagados por el hecho de estar ahí. Entonces, bueno, espero les haya gustado mucho este video. Recuerden suscribirse al canal para ver más videos por el mundo. Y pues nada, viajen, sean felices, bye.